el Papa León XIV viene a España. En el pasado vídeo consideramos la importancia de España en todo el mundo y sobre todo en el mundo católico. Pero hoy conviene que pensemos en lo que significa el papado, más allá de que sea muy inteligente de este país o del otro. Lo importante es que se da algo sobrenatural, divino, en cada uno de los papas. Y para ello miraremos a San Pedro, pero en fin, vale la pena recordar que se han sucedido hasta ahora 267 papas reconocidos por la Iglesia y 83 han sido canonizados como santos. Al principio, sobre todo por martirio, pero luego muchas más cosas. Hay algunos que destacan tanto que incluso se les ha puesto el sobrenombre de Magno, San León Magno, que maravilloso teólogo en el Concilio de Calcedonia y que se enfrentó a Atila para defender Roma, es decir, que su vida es grande. San Gregorio Magno por la buena doctrina moral que nos dejó y la música y tantas cosas que han enriquecido la Iglesia. Otro que es muy conocido es San Pío V, que es el que promovió mucho el rezo del rosario y la victoria sobre los musulmanes en Lepanto. Y todos los demás actuales pues ya son más conocidos. Pero lo importante es qué le pasó a San Pedro. Pedro se llamaba Simón, era pescador, igual que su hermano, en el lago de Tiberíades. Incluso actualmente en los restaurantes o bares que hay cerca del mar de Tiberíades se da le poisson de Saint Pierre, o sea, le llaman en francés pescado de San Pedro. Bueno, vete, porque fue una cosa bastante importante. Entonces, Pedro es un personaje muy interesante. Pescador, con una religiosidad muy asimilada y muy bien, pero que desde el principio hay una especial sintonía con Jesús. Porque recordamos cómo su hermano Andrés le dice que han encontrado al Mesías, Juan y Andrés probablemente eran los más jóvenes y entusiastas, él se lo dice a su hermano mayor, el hermano mayor va con él y entonces Jesús le dice, tú eres Pedro, tú eres Simón, te llamarás Pedro. Esta palabra no existía. Kefas, ahora es muy común. Pero evidentemente hay algo que Dios quiere decir y que lo recoge San Juan en su Evangelio. Después viene aquel episodio impresionante de gente que quería escuchar a Jesús y el Señor le pide a Pedro que le deje subir a su barca, porque le apretaban por todas partes y así podía hablar. Y las aguas suelen ser muy planas allí, ¿no? Excepto cuando hay mucho viento. Y el Señor, después de aquel hablar a los que le querían escuchar, que eran bastantes, le dice, rema mar adentro y echad las redes para pescar. Una cosa sorprendente, o sea, que puestos desde la mente de un pescador, que un carpintero le diga que lo que tiene que hacer, pues bueno, pero lo hace. Y cogió una gran multitud de peces. Él se da cuenta que aquello no es una cosa natural, se echa a los pies de Jesús y Jesús le dice,
en adelante serás pescador de hombres. Bueno, cosa que es lo que ocurrió. Él se quedaría con esas palabras, no sé si la entendería mucho, pero le quedó esta idea. Después otros hechos que ocurren en su vida, que tienen que ver con el romano pontífice, porque al fin y al cabo el romano pontífice es el sucesor de Pedro, además de ser vicario de Cristo, pero Pedro tiene muchas intervenciones en que sale el Evangelio. Con Jesús era muy espontáneo, apasionado, y entonces pues llama la atención, aparte de este primero, pues cuando Jesús ya decide llamar a 12. Que es curioso este número 12, no solo porque sea un reflejo de las 12 tribus de los hijos de Jacob, sino también porque 12 es el número que se aplica al conjunto de los países del mundo, entonces 12 o 72. Y entonces, pues Pedro es, cuando el Señor les elige, es el primero siempre. Es el primero siempre, para que le acompañasen. Porque una cosa es oír algo y otra cosa es acompañarle, poder hablar, quedarse con un conocimiento lo más profundo. Cuando eligen a Matías, dicen uno que haya acompañado a Jesús desde el principio. Bueno, pues Matías. Entonces Pedro, otro hecho que tiene mucho que ver con el romano pontífice es cuando el Señor en la última cena, que les instituye la Eucaristía, que es el máximo misterio de amor, que es irse y quedarse y darle esa presencia de Dios en el mundo. Ahora está la gente hablando sobre el tercer mundo, el tercer templo de los judíos, hacer el sacrificio, pero claro, esto al lado de lo que es la Eucaristía, pues realmente es muy lejano, porque la Eucaristía está el mismo Dios. Se renueva el sacrificio de la cruz. Entonces, otro hecho importante en la vida de Pedro se da en Banias. He tenido la oportunidad de recorrer Tierra Santa, bastantes sitios donde estuvo el Señor y por supuesto Pedro. Banias es en las fuentes del Jordán. Y había una enorme piedra, se llama Cesarea de Filipo, le llaman en los evangelios. Y entonces allí él les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y él se lanza: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es curioso porque en aquel lugar, que es con esta piedra enorme y que hay mucha agua, porque ahí es el del Monte Hermón, baja agua, que es la que después llegará al Jordán, pues ahí han puesto una cosa, yo no sé si es decoración, una piedra troncocónica en el cual está grabada al vacío las palabras que voy a decir ahora, Mateo 16, 18. Entonces, cuando lo vamos haciendo girar, en la arena que hay allí, pues queda grabado. Una idea muy curiosa, pero muy sugerente. Entonces allí, cuando después de tú eres el Cristo y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces esto pues, es una cosa importante, porque claro, eclesía es la palabra griega para hablar de la iglesia, que es la reunión de los que creen. La klesis quiere decir vocación, la reunión de los que son llevados por Dios a la santidad, a ir al cielo, a hacer cantidad de cosas en la historia. Sobre esta piedra, es decir, que Pedro empieza ya a verse. ¿Qué significa Pedro? Significa piedra.
Benedicto XVI, comentando este texto, Mateo 16, 18, que es tan importante, dice, Pedro es roca, pero también piedra de escándalo. Porque claro, Pedro es consciente de que es piedra. ¿Eh? Entre los judíos, en Israel, roca, piedra, es cuando les permite superar la sed. ¿Eh? Y sale agua de la roca viva. Pero al mismo tiempo también indica su debilidad en el mismo momento, porque él se pone contento de lo que le dice el Señor y Jesús les dice pues, que tiene que sufrir, y entonces él, sintiendo responsable y con bastante ignorancia, le dice, no será así. Entonces, la manera como el Señor le corrige a él, solo se puede corregir así a una persona muy buena con la cual se tiene mucha confianza. Porque le dice, apártate, Satanás. Entonces, es decir que, imaginaros que nos lo dicen a nosotros, a mí me lo dicen y en fin, me caigo al suelo, ¿no? A él le dice, aparta tus pensamientos, no son, en fin, le hace una corrección potente. Benedicto XVI, que es un maestro de las homilías, decía que ahí se ve que también es piedra de escándalo. En aquel momento es un escándalo para Jesús. Bueno, van pasando muchas más cosas, pero quizá la más importante está en el cenáculo, cuando el Señor instituye la Eucaristía y se queda presente en el pan eucarístico. Después de este hecho, les dice a todos, haced esto en memoria mía. Es decir, les dice el sentido, una de las cosas más importantes que tendrán que hacer ellos. No hacer mucho apostolado, ir a otros países, bueno, esto está muy bien. Pero lo más importante que tienen que hacer ellos y todos los sacerdotes es celebrar la Santa Misa, celebrar la Eucaristía. Y después de este hecho, el Señor les explica muchas cosas. San Juan lo recoge en 3 capítulos impresionantes, pero al principio les empieza a decir, pues bueno, que tendrá que sufrir y no sé qué. Y entonces él dice, no será así, no puede ser así. Y entonces él dice, daré la vida por ti. ¿No era sincero? Pues claro que sí. ¿Estaba dispuesto? Por supuesto que sí. Mucha gente lo ha hecho. Y él estaba dispuesto, pero Jesús le dice, qué poco te conoces. Darás la vida por mí antes de que el gallo cante 3 veces. Yo leí un libro del padre Lagrange sobre la vida de Cristo que se ponía en un sitio donde estaba la casa de Anás, pensaba que estaba la casa de Anás, y ahí se quedaba a escuchar a qué horas cantaban los gallos para poderlo mejor poner en su libro. Es decir, y el gallo cantó 3 veces y él le negó otras 3. Ahora, esto es una cosa que en la vida espiritual es muy constante. A veces uno puede pensar que es cuestión de llegar a ser un personaje impresionante y cuando se da cuenta de las limitaciones o de los pecados, entonces y es perdonado, se vuelve más humilde, y si no se vuelve más humilde, se vuelve pues como Judas. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, la cuestión está en que Pedro dice esto y entonces Jesús en aquella conversación, esta sobremesa, les dice, uno de vosotros me entregará. El susto que debieron pegarse todos al oír esto. Yo creo que Judas también se asustó mucho pensando, me ha descubierto, y los otros pensarían, y dijeron, ¿acaso soy yo? Porque ya sabían que eran débiles, ya sabían que lo que les pedían era una cosa desproporcionada. Y entonces, pues, darás la vida por mí antes de que yo cante,
me negarás 3 veces. Cuando se ha estudiado mucho en qué lugar estaban sentados en la última cena, y lo que yo recuerdo, porque hay muchas teorías, como es lógico, como suele ocurrir más que lógico, parece ser que Juan estaba a la derecha del Señor y de hecho pudo apoyar su cabeza en su pecho, y Pedro al otro lado. Y entonces, pues probablemente Pedro le diría a Juan, pregúntale, con gestos, no sé cómo. La cuestión está en que Juan se anima y le dice a Jesús, ¿quién es? Jesús solo se lo dice a él en voz baja. Aquel a quien yo mojare mi pan. ¿Por qué no se lo dice a los demás? Pues porque todavía les quedaba mucho por crecer por dentro. Probablemente se hubieran levantado y le hubieran pegado, lo hubieran matado, yo qué sé. Y el Señor no quería eso. No quería. En cambio se lo dice a Juan. ¿Por qué? Porque Juan ya conectaba mejor con lo que Jesús pedía. Y de hecho Juan le iba a pasar fatal. Quizás sintió un deseo de defenderle con golpes o lo que fuera, pero lo cierto es que como entiende a Jesús, ya tiene más vida interior, vamos a decirlo así, se calla. Debe quedarse lívido, se calla. En fin, hay más cosas, Juan, y sigue aquella cena maravillosa que se llama el sermón sacerdotal, que habla muchas cosas. Y descienden después por un camino que yo lo he pisado. Quedan todavía unas escalas, hay unas cuantas piedras antiguas de aquel tiempo. Y descienden hasta el torrente de Cedrón y de allí ya van subiendo al huerto de los olivos. Y otra vez Jesús toma a Pedro, a Juan y a Santiago y los pone cerca. El Señor, recordamos el padecimiento en el huerto de los olivos, en fin. Pero vemos que hay, aparte del hecho de que se durmieran y cosas de esas, que se excusasen, pero la tercera vez que va a buscar consuelo y los encuentra dormidos, pues el Señor ya le dice, venga, vamos, y probablemente se quitaría el sudor de sangre, en fin, se arreglaría un poco el pelo, en fin, no lo sé. Pero lo cierto es que acuden al prendimiento. Judas llama soldados y gente de mal vivir y viene el prendimiento. A mí lo que me interesa es lo que hace Pedro. Pues Pedro hace una cosa bastante comprensible. Habían los trabajadores o la gente que no eran nobles, o soldados, pues no tenían espadas. Y él tenía una, había conseguido una. Y saca la espada y le da un golpe al que está más cerca. Porque yo creo que Malco, que así se llamaba, le dio dar en la cabeza, en el casco, y resbala por el casco y le corta la oreja. Entonces Jesús se para, vuelve la espada a tu valla, porque el que a hierro muere, a hierro mata. Esto habría que recordarlo continuamente. Ahora hay 50 guerras funcionando en el mundo. Decir, oye, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero en fin, la gente dice, no, esto no me pasará a mí. Pues bueno, o sí. Lo cierto es que Pedro, el Señor cura a Malco, y Pedro ya ha hecho todo lo que podía. Todo lo que podía, no podía más. Y entonces huye. Huyen todos, Juan también. Y bueno, ¿qué ocurre entonces? Pues lo vemos, a Jesús lo detienen, lo llevan a casa de Anás después de Caifás, y en el trayecto de Anás y Caifás
vienen aquellas sirvientas que dicen, tú eres de los suyos, yo te he visto, tienes un acento de Galilea, en fin. Lo cierto es que al principio dice, no sé de qué me hablas, y después acabó negándolo con juramentos. O sea, no es que sea una negación pequeña, ¿eh? Jurar es poner a Dios por testigo de lo que uno dice es verdad. Y no se daba mucha cuenta. Precisamente cuando Jesús pasa por ahí y le mira, cantó el gallo. Entonces, los evangelios dicen que, en latín, flevit amare, lloró amargamente. Y bueno, pues a veces se dice lloró amares, ¿verdad? Pero no, amare quiere decir amargamente. Bueno, se retiran como pueden y sigue la pasión. ¿Qué hace Pedro entonces? Pues va con Juan. Va con Juan y pues soy un desgraciado, en fin, podemos imaginar. ¿Dónde acudirían? Pues no lo sabemos. Probablemente donde estaba María. Que le diga, venga, no te preocupes, tú reza y arrepiéntete. Pero, bueno, pues llegó la pasión y entonces ocurre después de la muerte de Jesús, que es un verdadero sacrificio. Pedro, bueno, la primera Magdalena, que se le suele llamar apostolorum apóstola, la apóstol de los apóstoles. Ahora, a mí me sorprende mucho cuando dicen, no, es que la mujer y el sacerdocio, hombre, perdona, es bastante más importante lo que hace la Magdalena y lo que hace María Santísima que lo que hacen los apóstoles. Esto no es una promoción administrativa, aquí es una cosa de santidad lo que se está jugando ahí. Y en aquellos momentos, no la Virgen María, sino aquella mujer es más importante que todos los apóstoles, juntos y reunidos, sin punto de comparación, y así lo sentían todos los cristianos. Pero él estaba hecho polvo. Y de hecho, cuando acude ella dice que Jesús se ha resucitado, pues no la creen. Eran un poco machistas, digamos ahora, o un poco tontos más bien, ¿no? Y Juan se da cuenta, solo con ver los lienzos bien plegados en un lado. Pero él no. Entonces tiene que que a veces arrepentirse de las cosas pues no es tan fácil. Porque estamos acostumbrados a confesarnos con frecuencia, pues hombre, es un poquito más fácil. Pero cuando hacen personas que ya han hecho burradas gordas, pues la verdad es que no es fácil superar esto, ¿eh? Ahora se llama heridas. Heridas. Culpa, o sea, pues hombre, culpas. Bueno, Pedro se va recuperando y entonces, cuando ya Cristo resucita con todos, pero vuelve al mar de Tiberíades. Y entonces dice, pues voy a pescar. Y entonces no pescaron nada, en toda la noche. Y por la mañana yo estaba en ese sitio, el sol sale por detrás de Jesús ahí. Exactamente no sabemos por qué lo reconocen, pero en fin, lo cierto es que no lo reconocen. Y solo Juan al poco tiempo dice, es el Señor. Él se lanza al agua, no debía ser muy buen nadador porque eran 90 metros y la barca tuvo tiempo de ir hasta el puertecito y tal, y ya llegó allí, ayudó a los peces, 173. El sumatorio de 1 a 17. Se ha hecho cantidad de cábalas sobre lo que es este número. En fin, lo que yo digo, que puede ser una tontería o puede ser acertado, es contados y medidos. Es decir, el número completo. O sea, una pesca abundantísima. Esto en la historia de la Iglesia ha pasado tantas veces, que a veces parece que todo se hunde y después una floración de... Bueno, ocurrido y ocurrirá.
siempre es así, las cosas de Dios son así. Y allí, en aquel sitio, es aquella conversación maravillosa entre Jesús, que les había preparado ya un poquito de desayuno, desayuno de los que les gustan los pescadores, que es el pescado, y entonces y aquella conversación. Pedro, ¿me amas? ¿Sabe? Y él, Señor, tú sabes que te amo, porque la gente es verdad. Tú lo sabes todo. Tú sabes que soy un pecador, tú sabes que soy un débil, tú sabes que tengo la boca más grande que los hechos, pero te quiero. Apacienta mis ovejas. Y por segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez. Y es decir, que Jesús le dice, hasta ahora eras pescador. A partir de ahora serás pastor. Claro, la diferencia entre el pescador, uno puede pensar que es más difícil la pesca, para mí casi imposible, vaya, pero lo cierto es que el pescador sale cuando quiere. Y si hay tormenta, pues no sale. Ya está. Pero el pastor no. El pastor tiene que estar 24 horas dedicado. Y por la noche, si dan una luz, un corderito, lo que sea, pues tiene que estar ahí. Y tiene que procurar que encontrarles pasto, y tiene que dar de beber, tiene que curar las heridas, tiene que buscar la perdida, en fin. Es una mayor dedicación. No digo que unas cosas sean más fácil o más difícil, ¿no? Porque eso, cada cual lo que Dios le pide. Pero lo cierto es que es mayor dedicación. Y bueno, a mí me sorprende mucho lo que en aquel momento ya, que él ya se siente perdonado a fondo y se siente tranquilo. De repente, como él es así tan espontáneo, dice, ¿y este qué? Porque se había corrido la voz de que Juan no moriría, y es posible que no muriese, ¿eh? Pues esto hay teorías para todos los gustos. De hecho, no se ha encontrado la tumba de Juan, no se ha encontrado ningún resto, ninguna reliquia, nada, es igual. Pero yo no me quiero meterme en esto, lo cierto es, ¿este qué? Y entonces Jesús le habla de una manera que para él sea entendible. ¿A ti qué? Si yo quiero que usted se quede, ¿a ti qué? No te metas donde no te llaman. Vamos a ver, el Papa no tiene que ser el que arregle todos los problemas, el que solucione todo. Es imposible. ¿Eh? El Papa tiene, ¿a ti qué? Tú confirma en la fe a tus hermanos. Bueno, pues todas estas cosas que a lo largo de los muchos papas que ha habido en la Iglesia, pues se ha repetido cantidad de veces. Pero claro, ¿cuál es la gran cosa que tiene el Papa, sea quien sea? Pues unas cosas que exceden a sus capacidades humanas. Si ya excedían al principio, que eran poquitos, y después cuando fueron unos pocos más ya les excedía más, pues imaginaros ahora ser pastor de 1.700 millones de personas. Esto no hay, y además en la parte intelectual, en la parte no sé qué, en la parte controlar el dinero. Bueno, yo concretamente no sé utilizar nada el dinero, y la economía es cero, zapatero, es decir, que no sé nada. Y es posible que muchos papas tampoco tuvieran ni idea, ¿no? Es decir, que esto, no hay personas. Hombre, es que tiene muchos colaboradores. Sí. Pero claro, lo característico de Pedro y de los sucesores de Pedro y del Papa es unas cuantas cosas que son fruto de la ayuda de Dios. En el siglo XIX, el Concilio Vaticano I dice que el Papa tiene infalibilidad cuando declara algo ex cátedra. 3 veces las que lo ha hecho, no tampoco son tantas. Hombre, tiene una especial autoridad
en la predicación y en el magisterio, mucho más que cualquier otro obispo, cualquier otra cosa, y después ya los teólogos dicen, bueno, si se han repetido 5 papas y esto no sé qué, hacen lo que pueden, que es bastante, ¿eh? Pero eso excede a cualquier hombre. Ningún hombre es infalible, aunque solo sean 2 veces, pero muy importantes, aunque tenga muy buenos asesores. Después tendrá otras características. Los sacerdotes tenemos 2 cosas impresionantes. Podemos hacer que Cristo baje a la tierra otra vez, o sea, consagrar, y podemos perdonar los pecados. Los que nos hemos dedicado muchos años a perdonar, pues hombre, sabemos lo tranquilo que se va la mayor parte de la gente, por no decir todos. Pero hay algunos pecados que nosotros no podemos perdonar. O están reservados al obispo, o están reservados al papa. Y es que hay que hacer, pues por alguna manera, pues hacer que llegue. Y entonces él, si quiere y están arrepentidos, les perdona. Yo no puedo. Algunos ya está especificado cuáles, porque ahí me bajo. Bueno, entonces, conscientes de que ahora León XIV ha venido a este país católico de raíz y con muchísimos frutos de santidad, pues vamos a pedir a Dios, a Jesús y a la Virgen Santísima, que le ayude a que nos confirme en la fe. Porque de hecho para los últimos tiempos, que Jesús dice que serían muy tremendos, dice, el que persevere, ese es en la fe, ese se salvará. Bueno, es un don de Dios, pero también es tarea nuestra. Recemos por León XIV.